Venezuela es tierra de todos tus hijos, incluyendo aquellos que hoy estamos lejos. Hola terrícolas, bienvenidos a una nueva entrega de Podcast por el Mundo, esta vez con una temática muy diferente a la que están acostumbrados a escuchar. Hoy tengo dos grandes invitados, quienes vienen directamente de Venezuela. Vamos a hablar de lo que ha pasado en las últimas décadas y finalmente lo vamos a relacionar con lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Le doy la bienvenida a Adolfo Salavarría y a Wilmer Espinosa, quienes son venezolanos y viven actualmente en mi país. Y al parecer estos tripulantes no van a viajar tanto el día de hoy, ya que viven en la misma ciudad en la que yo resido, aquí en Bogotá. Empiezo saludando a Adolfo, quien lo conocí en un concurso literario. Adolfo es escritor, ha participado en diferentes obras teatrales y hasta llegó a ser zanquero. En el año 2020 sacó a la luz Los Cuentos Recurrentes, libro del cual quisiera hablar próximamente en un podcast. Y bueno, Adolfo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Claudia, gracias por la invitación. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Cuenta. Bien, bien, acá en Bogotá, súper, digamos, un buen tema de conversación el día de hoy. Con bastantes expectativas de lo que podemos conversar acá. Así es. Bueno, vale aclarar que no somos ningunos expertos en política, no estamos a favor de ninguna corriente política, solamente vamos a hablar y vamos a expresar nuestras opiniones y obviamente yo les voy a expresar todas las dudas que tengo porque no sé mucho del tema. Y bueno, ahora voy a saludar al otro tripulante, quien es Wilmer. Él es escritor, actor, director de teatro, tiene su propio canal de YouTube, es investigador y conferencista en simbología ocultista y antigua, cosa que me llama muchísimo la atención y que también me gustaría hablar con él en un próximo podcast sobre esta simbología, ya que me llama demasiado la atención. Hola Wilmer, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a este programa y aunque yo no soy politólogo, al igual que mi amigo Adolfo, de algo estamos seguros y es que vivimos diariamente en la política, vivimos de la política y estamos muy relacionados con la política porque es parte de nuestras vidas, hace parte de nuestro diario vivir. Bueno, y querramos o no, la política siempre va a estar ahí. Así es, como dicen Así por ahí, es. el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto me hace acordar mucho porque hace 2 años conocí una amiga quien es venezolana y le pregunté sobre todo lo que había pasado en el país, pero no supo responderme y siempre me quedé con la duda. No me gusta como estar leyendo cosas en internet, porque ustedes saben que uno puede encontrar cosas o muy extremistas o cosas que no tienen nada que ver. Por eso pues quise hacer este podcast con ustedes y bueno, vamos a empezar por el principio. Parece. Vamos a empezar hablando sobre el golpe de estado de Chávez, cosa que no tengo mucha información. Y bueno, empecemos con Wilmer. ¿Qué tienes para contarnos sobre este tema? Bien, mira, primero que hay que aclarar es que la gente cree que todo comienza con el golpe de Estado de Chávez, como tú acabas de decir, el 4 de febrero de 1992, pero esto ya había sucedido mucho antes, el 27 de febrero de 1989, 2 años antes. Se presentan un grupo de revolucionarios, vamos a decirlo así, entre Guarenas y Guatire, que son dos ciudades aledañas cerca de Caracas, y allí empiezan con las manifestaciones, ¿sí? Esta manifestación se enciende, vamos a decirlo así, en esas dos localidades, y el país se fue sumando, por si algo te parece familiar, se fue sumando estado por estado a esta manifestación. Cuando fuimos a ver, o cuando reaccionamos, Caracas entera, toda la capital, ya estaba sumergida en el desastre. A esto se le llama el Caracazo del 89. Allí Sí. es donde aprovechan los grupos extremistas y no extremistas y los que querían, como decimos en Venezuela, pescar en río revuelto, aprovechar esta situación para vandalizar la ciudad. Entonces vienen saqueos, vienen
digamos que algunos enfrentamientos que estaban pendientes entre políticos, se vandalizó la ciudad, hubo varias personas que murieron, otras fueron secuestradas, o sea, se aprovechó todo este movimiento para hacer de las suyas. Allí nace prácticamente, digamos que el movimiento Quinta República, que es el que representa a Chávez tiempo después. Claro, no tenía este nombre. Estoy hablando, digamos que, de la prehistoria de este movimiento político. En 1992, el 4 de febrero, en la madrugada, se ejerce la intentona golpista de Hugo Chávez, donde toman el Palacio de Miraflores y atacan al presidente actual de ese momento, que era Carlos Andrés Pérez. Logra escapar, toman a Chávez, él se ve obligado a retroceder y da su gran y famoso mensaje: por ahora no podemos, por ahora vamos a retroceder. A Chávez se le da una condena y él queda, digamos que, como un ícono de la revolución. Estando él encarcelado, empieza a tomar auge y empieza a tomar fuerzas como el posible salvador, benefactor, mesías, no sé cómo lo quieran nombrar, de Venezuela. Se podría decir que se puede generalizar, o sea, todo como que el país venezolano estaba a favor en ese momento de Chávez, o habían también como el... No, mira, había una parte del país el país estaba dividido en dos bloques, pero para ese entonces sí había un bloque minoritario que estaba en contra de este movimiento. Pero Sí. este grupo minoritario representaba los familiares de los militares fallecidos de esa intentona golpista, las personas que vivieron de manera directa el golpe de Estado, estando viviendo muy cerca del Palacio de Miraflores, políticos que tuvieron que escapar, familiares de estos políticos, familiares de militares, militares en sí. Pero por mucho que se intentó alertar a la nación, el mismo presidente o expresidente, para cuando da esta conferencia, Carlos Andrés Pérez, él anuncia de manera profética, porque es que eso no tiene otra connotación para mí, todo lo que iba a pasar en Venezuela si Chávez llegaba al poder. Había un periodista venezolano muy famoso, el maestro Oscar Llanes, una eminencia en periodismo y en historia en Venezuela, quien tuvo, digamos que, la valentía de entrevistar a Chávez y decirle en su cara todo el proceso que él quería, porque es que él prácticamente le dijo a Chávez que él no traía un plan país, él traía un plan de empoderamiento, un plan de represión nacional, y Chávez, un hombre muy, digamos que tenía una facilidad de palabra, logra salirse, escabullirse de esta y de otras entrevistas diciendo que ese no era su plan, que él no era de izquierda, porque él lo dijo así, que él no era revolucionario ni socialista. Bueno, me disculpa que te interrumpa, pero bueno, para aprovechar y acoto y respondo un poco la pregunta de Claudia, es importante tener en cuenta que Chávez siempre dijo en un principio que él no iba a expropiar en ningún momento, que él iba a respetar la propiedad privada, que él iba a respetar todas las instituciones políticas del país, pero bueno, el paso del tiempo demostró que no era así. Él se agarró de un discurso muy populista, ¿ok? Y mucha gente creyó lo que él decía porque Venezuela venía de crisis de repente no tan fuerte para algunos, pero el Caracazo es un claro ejemplo de que las cosas no venían bien. Y él tenía esa idea de refundar al país, incluso el movimiento o el partido político que a la larga terminó escogiéndolo, o uno de los tantos partidos que él creó era Movimiento Quinta República, el famoso MBR. Sí, ciertamente lo que tú dices es muy certero en el aspecto de que, acuérdate que el Caracazo, o sea, el Caracazo ya era algo que se venía desarrollando. Perdón, lo que pasa es que
esta situación que se presenta en Venezuela para esta época, el boom fue aumentarle cierta cantidad a la gasolina. Y a la gente ver eso, Mínima. pues ya para nosotros era un golpe muy duro porque prácticamente la gasolina siempre ha sido muy económica en Venezuela y ese aumento que le hizo, digamos que la administración de Carlos Andrés Pérez para ese entonces era abrupto, era bien significativo. Esto hace que las personas salgan a protestar por este aumento y es lo que prende prácticamente el Caracazo. Pero eso que tú dices es muy cierto porque la situación para este entonces estaba un poco difícil. Más o menos en pesos colombianos, ¿de cuánto fue ese aumento? Si lo recuerdan. Uy, no, ni idea. Mira, no tenemos la idea porque ciertamente el cambio a hoy día al Bolívar es, Sí, Es una quítale locura. 10 ceros, pero de verdad era bien significativo porque la gente se asustó tanto. Mm, Recuerdo, yo era un niño para ese entonces, pero sí sí. recuerdo que la gente decía que este aumento nos iba primero a quitar el beneficio de los automóviles. La gente iba a empezar a andar a pie o iba a empezar a andar sin bus porque sencillamente no iba a alcanzar para pagar gasolina. Bueno, en esa época se presentaba como violencia, habían como ataques por parte del gobierno o no, o solo estaba el boom del cambio. No, siempre hubo represión de parte de la policía metropolitana, que era la policía de aquel entonces. Estaba la Guardia Nacional, que siempre ha existido como ese mismo cuerpo, y estaba un cuerpo que hoy día es el 6CPC, que para ese entonces era la DICIP. Ellos eran los que por niveles de fuerza reprimían a las personas que estaban protestando. Entonces pasaba de todo, como en todo desastre. Habían personas que delinquían y habían masas grandes, entonces ahí se podía dividir la policía metropolitana con lo que es la Guardia Nacional, que era muy respetada y muy temida para ese entonces, pero cuando la cosa se salía de control, entonces enviaban a los otros cuerpos, que era en este caso la PTJ o la DICIP, como dice Adolfo, como me hace la acotación, pero siempre hubo como que también sus niveles de represión. Entiendo. Bueno, entonces ahora podemos pasar al tema de las primeras elecciones ganadas por Chávez o tienen algo más para agregar de lo que han venido explicando hasta el momento. No, yo creo que sí podemos pasar porque esto es solamente como que, sí, un sondeo, ¿no? Básico cómo es el génesis de este gran Sí. monstruo llamado socialismo del siglo XXI en Venezuela. Mira, en el año 99, que es cuando Chávez, pero ya va, antes de esto quiero aclarar algo. Chávez estaba preso y quien le da la libertad a Chávez, quien le da amnistía y quien lo lanza prácticamente a la política es el expresidente Rafael Caldera, un hombre que ya llevaba un segundo mandato en Venezuela y que su primer mandato fue señalado por ser uno de los mejores del país. Lo que decimos los venezolanos es que Rafael Caldera tenía un odio por el venezolano en sus últimos años de vida, que él prácticamente lo que hizo fue liberar este kraken que fue Chávez, y esto es prácticamente el inicio de verdad de este monstruo político que se nos presenta en el país. Entonces, no solamente Rafael Caldera lo saca de prisión, sino que le presenta amnistía y lo lanza como el próximo Mesías político de Venezuela. Esto hay que dejar muy claro porque mucha gente apareció de la nada, no, él venía Sí, apadrinado sí. por este expresidente y que este hombre tenía mucho poder en Venezuela. Es importante dejar eso claro. Sí, hay que aclararlo porque a uno cuando le mencionan Chávez, cuando uno escucha esa palabra, uno no piensa que haya alguien detrás de él o que hubo alguien que lo ayudó políticamente en alguna campaña. Y es bueno lo que traes pues a colación porque ya uno tiene más, como que más apertura, más conocimiento de lo que muy poco sabemos. Por ejemplo, yo soy colombiana y de lo que has venido relatando no tenía ni idea.
creía, como tú bien decías, que Chávez había pues ocasionado toda esta revolución y había hecho, pues había desarrollado todo por sí mismo, por el querer una Venezuela mejor, entre comillas, pero no sabía que había alguien detrás. Sí, lo interesante de este caso es que digamos que el expresidente Rafael Caldera sería como que la figura pública que lo empuja y de poder, pero detrás de Chávez había un gran movimiento, no era solamente él, había un gran movimiento político, social y económico que le interesaba que Chávez llegara al poder. Sobre todo, este movimiento clandestino revolucionario que se venía Sí, manejando desde Cuba y que ya había sido, digamos que había retrocedido por el mandato del presidente Adolfo, ¿cómo se llama el presidente este que también decían que era dictador? Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Ah, bueno, no Jiménez fue un decían, presidente era. quien rechazó a primera mano, porque él era de extrema derecha, rechazó a primera mano las insinuaciones de Fidel Castro en los años 40 y a uf, partir de este hace presidente, tiempo. digamos que fue rechazado todo lo que era izquierda hasta que resucita de una manera muy poderosa a través de Chávez. Y es prácticamente digamos que es un capítulo que como que se viniese repitiendo en América Repitiendo, Latina de sí, una manera intermitente sí, y asusta. ujú, Uno dice, la historia es claro. cíclica, pero ¿qué tan cíclica puede ser la historia? Sí. Bueno, entonces ahora sí hablemos sobre las elecciones de Chávez. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Hubo como algún otro partido político que les abriera los ojos, que les quitara ese velo? ¿O ya bueno, la mayoría de la ciudadanía venezolana ya estaba convencido de que Chávez era el Mesías? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, mira, a mí me da risa, de verdad, porque como te dije, tras bambalinas, esto revive los fantasmas de las navidades pasadas, ¿no? Eh, Pero había una candidata que era la novia, el eterno amor de Adolfo, que es Irene Sáez. Adolfo. Me entero. Era Sí, una mujer me que fue entero. Miss Mundo. Sí. Es universo. Ella fue alcaldesa, a mi universo, ella fue alcaldesa de Chacao y era el único municipio de Caracas ordenado, ordenado en todo el aspecto de la palabra, era limpio, era bonito, era ordenado, la policía se vestía diferente y ella a través de este plan, ella traía un proyecto país. Ella se ¿En lanzó a serio? candidata cuando se Ay, lanza Chávez. De no haber ay, estado ella, no. Sí, de no haber estado Chávez hubiese ganado ella, estoy seguro. Pero figúrate que habían dos figuras de poder, de representación en Venezuela. Esta Miss, que como tú sabrás, Venezuela es el país de las Misses, donde han salido más sí. mujeres al mundo a representar la corona, y esto pues, daba representación a lo que es nuestro país. Y estaba Chávez, un militar rezagado, un mesías, que viene de la cárcel, pero que también está siendo impulsado por la política, como decía Adolfo, con promesas de mejorar el país, de hacerlo grande, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace que se impulse Chávez? Lo que dice Adolfo, el populismo y algo que está pasando aquí en Colombia y que es muy bueno decirlo, el resentimiento social. Ujú. Entonces había resentimiento de parte de las masas más grandes, que era la clase baja, media baja, y voy a votar por Chávez porque me voy a vengar de los políticos. Voy a votar por la izquierda porque me voy a vengar del Partido Socialdemócrata, del Partido Acción Democrática, de todos estos partidos que eran de derecha. Entonces fue como una especie de castigo y evidentemente Chávez arrasa con estas elecciones del año 1999. Y acá hay algo también importante, Will, me recuerda que ya la recta final de esas elecciones, que prácticamente estaba, digamos, en la punta Chávez e Irene, salen otros personajes, que es cuando la mezcla de que todos los partidos políticos, ver que ya Chávez tenía casi todo ganado, empezaron
a decir, bueno, vamos a unirnos todos contra él, todos contra este candidato y eso también influyó muchísimo porque claro, si de repente yo soy una persona que siempre voto por un partido y después vienen y me cambian ya a última hora la jugada, por decirlo así, entonces eso también influyó mucho, ese cambio de último momento. Claro, lo que pasa es que hay algo importante que me hiciste recordar y es que este movimiento ya venía antes de que Chávez saliera de la cárcel, que cuando se lanza este hombre que era de la causa R, que era un movimiento Ah, claro, revolucionario, y Rafael Caldera gana, no por popularidad, porque iba a ganar este hombre, y Rafael Caldera gana porque él llama a todos los partidos políticos que se llamaban en Venezuela popularmente el chiripero. el chiripero Ellos cuando creó son los Convergencia, que que fue el hacen partido de Caldera. ellos son los que hacen ganar a Rafael Caldera, quien después saca a Chávez de la cárcel. O sea, ya este monstruo de 4 cabezas político venía ejerciendo en el país. Porque si hubiese ganado este hombre, que no recuerdo ahora el nombre, en cualquier momento lo recordaré y se los diré, si hubiese ganado Pero, él, ¿cuál, creo que cuál? la historia hubiese ¿Igualito sido dices tú otra. o cuál? El de causa R. Recuerda, Alfredo Ramos creo que se llamaba, si no estoy muy mal, que es el Andrés. gobernador de Yo sé que era, Bolívar. era un Andrés algo. Bueno, en Ramos, a fin, mí me suena Ramos. Bueno, lo cierto del caso es que si este hombre, si esto pasa, ya Rafael Caldera venía con este impulso y esto da a pensar lo que le estaba comentando a Claudia, que si este monstruo de 4 cabezas venía ya con un antecedente de empoderar a Rafael Caldera, quien después saca a Chávez de la cárcel, es probable que todos estos movimientos políticos que lo llevaron al poder hayan sido los que hayan estado detrás de todo este conglomerado de hacer ganar a Chávez a esta escala en el año 99. sí, claro. Pongámoslo en otra perspectiva. Si no hubiese existido Chávez, Caldera hubiese utilizado otro personaje para repetir esa historia o no. No O sí creo. Caldera hubiese utilizado algún sujeto para seguir con su resentimiento y seguir con su meta, ¿o no? Mira, lo que hace diferente a Chávez, lo que hace diferente a Chávez es que Chávez tenía un poder de convencimiento y un síndrome de megalomanía bastante diferente para su época, muy adelantado. Es posible que para esta época ya otros presidentes u otros gobernantes tengan ese nivel porque Chávez, digamos que se lo injertó en su manera de política, ¿no? Sí. Pero Chávez para su época estaba bien adelantado y él era el único en ese entonces capaz de transformar el país y la mentalidad de las personas al nivel que estamos viendo hoy día. Porque Chávez traía un discurso bien estructurado y aparte de esto Chávez traía, digamos que un equipo de trabajo entre los que habían personas de política, personas de ciencia, personas del rango espiritual y Mm. personas del término social político por ejemplo, con Cuba y con otros países que después se fueron anexando al movimiento de lo que hoy día es reconocido como la revolución del siglo XXI. Pero digamos que Chávez es el génesis, porque lo que estaba pasando en Cuba estaba dormido, ese monstruo estaba dormido Sí. y renace con Chávez. De por sí hay grandes cantidades de teorías de conspiraciones, que es algo que yo sigo mucho, donde se cree que Chávez fue exterminado por Cuba, porque si moría Fidel Castro, que me salgo un poco del tema con esto, pero esto es importante, si moría Fidel Castro y quedaba Chávez vivo, quien iba a tomar la batuta en América Latina iba a ser Chávez. Y esto no le convenía al régimen de Cuba. Por lo tanto, se cree, entre las teorías de conspiración, Sí. Chávez es exterminado antes de que muera Fidel Castro, que ya tenía sentencia de muerte para y dejan al bote de Maduro, que es cualquier gobierno que tenga más poder, y bueno, no hay que hacer muy inteligente para darse cuenta de eso. Bueno, en vez de ponernos a llorar, nos vamos a poner a reír, porque ya como que uno está cansado como bien lo hemos venido diciendo desde el principio, de estar repitiendo, repitiendo. Entonces la idea es que para las personas que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, pues se entere mucho más de lo que pasó en Venezuela
que no pasen entero, que no coman entero, y también que tengan otra visión sobre lo que pasó. Ahora hablemos sobre los primeros años de presidente de la presidencia de Chávez y de la constituyente. ¿Qué pasó ahí? Bien, yo tengo un punto sobre eso, Adolfo. ¿Tienes algo que desarrollar al respecto? No, de los constituyentes no, yo acoto porque ha sido bastante completa tu ponencia, entonces yo complemento cualquier cosa por ahí que de pronto vea que Ok, haga ok, falta. me parece interesante. Sí, que tus complementos han sido muy acertados. Bien, mira, hay algo interesante cuando Chávez toma la presidencia, por ahí está el video repetido en todas partes, cuando él está haciendo el juramento, está Rafael Caldera, lástima que no se puede ver. Súper importante, sí. Él dice, yo juro bajo esta moribunda constituyente, lo dice así, literalmente. Porque el primer plan de Chávez, y eso sí no nos cabe duda, tengamos o no tengamos experiencia política, era cambiar la constitución, porque la constitución dividía los poderes como cualquier país demócrata los divide. Y el ideal de Chávez era asumir todos los poderes constitucionales para que cualquier movimiento que hiciera él fuera de manera legal. Entonces, cuando se hace la primera constituyente, la idea era basarla en un plan de la patria, que yo te había comentado que ya yo había visto ese plan de la patria por acá. Es un plan de la patria que se diseña en Cuba y que se ejerce en Venezuela. Y estos planes, primero se hacía el plan de la patria, mira tú lo increíble de esto. Se hacía el plan de la patria 2002-2003, por poner un ejemplo. El plan de la patria traía unos numerales y unos ordinales que se iban a sumar a la sociedad venezolana e iba incrustado en la política, en la religión, en lo social, en lo económico y en lo cultural. Cuando la gente se adaptara a este plan social, entonces, cuando se lanzara la nueva constituyente, este plan social iba a ser parte de la constitución. De por sí, cuando uno ve los primeros artículos de la constitución venezolana, los encabezados de los artículos o de los capítulos, están basados casi todos en estos planes de la patria que venían de Cuba. Y cuando tú ves lo que se enseñaban en las universidades, en las escuelas, en los liceos públicos y privados, era el plan de la patria. Lo primero que venía era un adoctrinamiento político, donde Chávez era la cabeza y el país entero era la cola. Entonces, tú tenías que hacer todo lo que tú hicieras, todo iba basado en el plan de la patria. No, lo que pasa es que esto no está en la Constitución. Ah, pero está en el plan de la patria y debe ser respaldado. ¿Por qué? Porque esto es lo que viene para nosotros. Entonces, ya cuando se lanza la segunda constituyente, Chávez pierde, para resumir un poco, porque ya él venía, o sea, esa constitución le quedó pequeña. Y él tuvo que adaptarla y esa adaptación venía a, bueno, voy a lanzar otra constituyente donde voy a rehacer los poderes y voy a instaurarme de manera más fija con otros ordinales y numerales para quedar bien parado en Venezuela, y el país le dijo que no. Sí, de esa constituyente, ¿qué se puede resaltar de todo lo que habían estipulado y qué se puede resaltar y qué fue para ti, en tu opinión personal, lo peor que se llevó a cabo? Mira, lo peor que se llevó a cabo en términos Ahorita generales la lista fue cambiar, enumerada. grandota la lista. No, lo primero fue cambiar la constitución a su medida. Sí, Es que son muchos, yo no te puedo decir, mira, no, son tantos los poderes que pasan a ser parte de una sola administración. pero fue en todo, en la parte de la salud, de educación, en todo, todo. Sí, sí, es que fue toda. Mira, yo no te puedo decir a ti, yo no te puedo decir a ti, mira, hay algo que una cosa es peor que otra, no, porque cuando tú, a medida que vas leyendo, tú te vas dando cuenta que la cosa empeora. Mm, Es como una novela de terror, es en serio, no estoy exagerando. ¿Por qué? Porque es muy bonito y es lo que va, y es lo que yo escucho aquí recurrentemente. Este, Vamos a darle un nombre, por ejemplo, el Ministerio de Educación dejó de llamarse Ministerio de Educación. Ahora se llama Ministerio del Poder Popular de la Educación para el Pueblo de los Pobres. Imagínate lo ush. largo del nombre. Pero entonces Ay, no. cuando tú ves en teoría
ese Sí. ministerio del Poder Popular para el Poder, tú te das cuenta que le quitaron el sueldo a los maestros, los niños no tienen que comer en las escuelas, la situación de las escuelas es cada vez más precaria porque las escuelas no tienen infraestructura, los maestros cobran cada vez menos. Entonces tú dices, ok, alargaron el nombre, pero Ujú. la situación con las escuelas y con la educación empeoró, tanto así que el nivel de educación de Venezuela no es el mismo de hace, ni siquiera de hace 5 años atrás. Entonces, pasa eso de que te acabo de decir de las escuelas a la parte educativa, pasa eso a la parte financiera a nivel general de un estado, pasa eso a nivel cultural, y así te vas dando cuenta de que es el mismo patrón con todas las instituciones del país. Bueno, terrible lo que comentas y particularmente si es una historia de terror. Quisiera saber cómo reaccionó la gente. Fue muy Adolfo, sumisa, fue muy sumisa al ver lo que se estaba planteando, se quedaron callados o empezaron a despertar. ¿Qué pasó ahí con la ciudadanía? Fíjate algo, Claudio, por lo menos cuando la constituyente, eso fue, eh, se hicieron elecciones, ¿ok? Para poder elegir a las personas que iban a redactar toda la constitución, obviamente con gran parafernalia, hubo gente de oposición, gente del gobierno, hubo gente neutra, hubo de todos lados. Claro, obviamente ya la constitución de alguna manera u otra se sabía por dónde iba, pero se podría decir que se le dio ese tipo de tintes de que, bueno, el Chávez hizo una consulta y él dijo, ¿ustedes quieren que la constitución se cambie o no? No tengo la pregunta exacta acá a la mano, pero me dijo, ¿quieren cambiar la constitución, sí o no? Y la gran mayoría decidió que sí. Entonces, eso también tenía Chávez, él se agarraba mucho de que yo todo lo pregunto, o al principio, ¿ok? Al Sí, principio, mira, sí, yo pregunto todo, ¿ustedes quieren que lo cambiemos? Sí, ah, bueno, ustedes como dijeron. quien dice, Eh, decide el pueblo. sí, ajá, el Mm, soberano, porque él le llamaba el soberano. O sí. sea, el soberano era el que decidía todo. Pero precisamente y un poco con el tema de los ministerios y todo esto, en Venezuela no sé si todavía existe o no, pero está el Ministerio de la Felicidad, incluso precisamente de la Suprema Felicidad o algo así. Ay, no jodas. Sí, en serio, búscalo en No, no, internet si no, quieres. no. No, no sé si todavía y se activo, crearon si ya, ministerios nuevos, se crearon ministerios que tú dices, sí, ah, pero claro, ¿para qué funciona? Son ministerios que ni en Harry Potter vas a conseguir un ministerio de la felicidad, ¿no? Pero sí, Ay, es verdad lo que dice exacto, ¿no? Adolfo. Mira, una cosa que es interesante y lo que dice Adolfo es verdad, es Exacto, verdad. Al entonces, principio se le preguntó a la gente, el problema está, y uno de los grandes problemas que después empieza a atacarse con mayor mm, recurrencia, es que todo el sistema electoral estaba corrompido. Claro, nos ah, dimos cuenta claramente. Sí, años después. Es posible que a lo mejor todos los países tengan sí. sus corrupciones dentro del sistema electoral, porque eso es normalito en todos los países de Latinoamérica. Pero al nivel que se descubrió en Venezuela, tanto que después se descubrió que las máquinas Smartmatic estaban amañadas, como decimos en Venezuela, ya la gente de Cuba sabía, habían otra gente, unos tipos que se escaparon a Canadá, que sabían todo este asunto, la misma Tibisay Lucena, que era la directora o presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo que sí, de repente se quema todo el edificio, un edificio donde habían unas cajas. Bueno, eso fue un desastre total que como tú dices, Claudia, para qué llorar si nos podemos reír. A todas estas ya nosotros sabíamos, el venezolano, digamos que pensante, ya sabía lo que se estaba cocinando detrás de todo esto. Y cuando el pueblo le dice, como dice Adolfo el Soberano, le dice a Chávez, no a una nueva constituyente, entonces digamos que hubo como un stop. Igualito hubo una reestructuración de poderes, igualito empieza, porque mira, el problema que hay en Venezuela es que aunque tú le hubieses dicho que no, ellos buscaban la manera de hacer lo posible. Y el problema pasó también incluso con elecciones, porque por ejemplo, en el caso que te comentaba, nosotros trabajamos con Capriles, que era
digámoslo así, un gobernador opositor del chavismo. Pero entonces, como él ganó legalmente por elecciones, entonces el chavismo, desde la presidencia de la República, le imponía una especie de, ¿cómo se le dice a estos hombres, Adolfo? Protector del Estado. Entonces era como un gobernador sobre Protector. un Ah, sí, que gobernador. protector. Y entonces, ok, Era te un paralelo, lanzaban a por ti, decirlo así. Claudia, de alcaldesa. Tú ganabas por voto mayor, Sí. con mayoría de votos. Pero entonces, como tú no eras chavista, pero yo sí, entonces a mí me imponían como protector del municipio, del estado donde tú gobernabas, para yo supervisar todo lo que tú hacías y hacerle yo parte a la presidencia del chavismo. O sea, prácticamente estaba gobernando el chavismo, ¿Qué porque tal? Sí. el que ganaba allí era por puro nombre, pero quien mandaba desde la presidencia era el protector que imponía el chavismo. Hay algo, hay algo súper importante allí, por lo menos en el tema de la constituyente, retomando, que Wilmer dice que si de repente no ganaba, buscaba la manera de ganar, una de las cosas que quería Chávez era la reelección. Y sí, bueno, se aprobó la reelección en la constitución nueva, pero solamente por 2 mandatos seguidos. Más adelante, no recuerdo exactamente el año, eh, se hace una, no recuerdo nombre, pero como tal, donde es como una especie de enmienda que se le hizo a la Constitución y se establece la reelección indefinida, que es donde viene el famoso, que muchas personas en Venezuela lo están esperando ahorita, la profecía que dijo que duraba hasta el 2021. Todo el sistema del chavismo como tal duraba hasta el 2021. Estamos casi en medio año y vamos a ver qué pasa. Él dijo 2021, pero no dijo el mes. Hasta el 2021. No dijo el mes, eso, pero él dice, sí, mira, nosotros estamos hasta el 2021. Y era una profecía que, claro, en aquel entonces uno veía el 2021 y sin pandemia. Ahí el 31 de diciembre del 2021, bien atentos a ver qué va a Ay, pasar el Dios te próximo escuche. año. Mira, hay algo que ustedes mencionaban sobre la creación de estos ministerios sacados de ciencia ficción, si se le puede catalogar así. Quisiera saber qué pasó con el precio de la gasolina en ese entonces y con la economía. ¿Qué estaba pasando ahí en la primera constituyente? Mira, yo que tuve la oportunidad de todavía hacer algunas cosas en Venezuela, digamos, de importancia a nivel cultural, y nombro esto porque te daba chance de visualizar y de estudiar los presupuestos de la nación, y es allí, eso es como un termómetro, ¿no? Los Sí. presupuestos te dicen a ti cómo va el país. Digamos que la economía estaba relativamente estable. ¿Por qué? Porque da la cosa que yo siempre he dicho que el chavismo, desde que comenzó con una catástrofe en el año 99, con la famosa catástrofe de La Guaira, el chavismo ha venido acompañado de ciertos acontecimientos que como que pareciera que el cosmos, Dios, Alá, quien tú quieras, pareciera que apoyaran al chavismo. Sí. No quiero ser pedante ni antirreligioso con esto, pero tú ves la historia de Venezuela desde que el chavismo entra y el chavismo comienza con una catástrofe natural. Y esta catástrofe natural le da oportunidad al chavismo de reivindicarse con la gente, de decirle, mira, si somos nosotros las personas que venimos a ayudar, no necesitamos. Las Naciones Unidas le presentó a Venezuela una cantidad de ayuda y Chávez le dijo, no va a entrar ayuda porque no la necesitamos. Ush. Y a partir de allí todo lo que ha venido sucediendo ha sido una serie de acontecimientos que más que tratar de bajarle la moral al venezolano, ha servido para ayudar a que el chavismo se mantenga en el poder. Cuando esta situación de lo que estamos hablando de la constituyente y todo esto pasa, el petróleo estaba a $100 el barril. En la vida Venezuela había tenido tanto dinero y viene a tener más dinero en la vida en la época en que está gobernando uno de los peores corruptos del país y su Sí. gente, porque ni cuando Marcos Pérez Jiménez, ni cuando se descubrió el petróleo en Venezuela, ni cuando estuvo Carlos Andrés Pérez, había tanto dinero. Incluso Chávez tuvo la osadía de decir
en una de sus cadenas que había petróleo en Venezuela para 200 años. Mm. Imagínate tú. Ush, Entonces imagínate un país de 200 años de petróleo, donde el petróleo está a $100 el barril. La sí. cantidad de dinero que entra al país es exorbitante. Y esto sirve para que, como decimos vulgarmente en Venezuela, se le abran las agallas a todos los políticos que estaban en el cogollo de Venezuela y empiezan a hacer cualquier cantidad de movimientos políticos, sociales, religiosos, llaman a las iglesias, les ofrecen comida, les ofrecen dinero. Mm. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando viví en Barranquilla es que llamaban a colombianos a que participaran de las elecciones en Venezuela. Quiero dejar esto muy claro, Mm. porque de verdad esto a mí, digamos que me alinea los chakras. Cuando tú llegas a Barranquilla y conoces a Santa Marta, a Cartagena, y conoces cualquier cantidad de colombianos que cruzaban mensualmente la Guajira, llegaban a Maracaibo a cobrar la pensión que les ofrecía el gobierno de Chávez, porque cuando Chávez ve que el pueblo le empieza a decir que no con la segunda constituyente, él empieza a buscar personas de afuera para que se nacionalizaran y dándole una ayuda económica, una ayuda social. Ellos asumen la nacionalidad venezolana y cuando el gobierno de Chávez los llamaba, iban a votar a Mm. Venezuela por una pensión, por una casa o por beneficios como en Venezuela todavía para ese entonces había medicina gratis y salud Mm. gratis, cosa que no hay aquí en Colombia. Entonces ellos aprovechaban esta coyuntura de hacer todo esto. Lamentablemente, mucha gente de Colombia, y no solamente de Colombia, de Brasil también, se prestó para que Chávez se mantuviera mucho más tiempo en el poder. Claro, esto a cambio de ayuda política, de ayuda social, de ayuda económica. Hay una cantidad de casas en Venezuela que le pertenecen a ciudadanos colombianos y esto muy poco se habla. Y hay una gran cantidad todavía de personas, hasta hace algunos años, que recibían el beneficio, madres del barrio, madres de la patria, cualquier cantidad de madres que sacó Chávez para darle dinero a la gente gratis, que era producto de esos $100 el petróleo, por seguimiento político, por fidelidad política, por ven a votar por mí cuando lo necesite, así tengas que cruzar la frontera por el río Simón Bolívar, ven, acércate, vota por mí y vuelve a tu país. Sí. Eso pasa en Venezuela. Jodido, jodido todo lo que cuentas porque todo esto ya se me está acabando la risita. Ya se me está acabando la risita porque, o sea, dimensionando todo lo que dices, ya se sale del límite. O sea, no es solo lo que pasó dentro de Venezuela, sino que compraron personas de otros países. Con razón estuvo Cuba, tanto Cuba tiempo en fue el el poder. país que más llevó gente. Cuba, Mm, hay cualquier cantidad de cubanos en Venezuela, Adolfo sí. sabe que es así, que se nacionalizaron en Venezuela. Entonces, media isla de Cuba está en Venezuela con cédula venezolana. Cuando Mm, el pueblo no sale a votar, salen a votar los cubanos y bueno, como tienen la cédula, son contados por venezolanos y bueno, que siga el chavismo. sí. Sí, lo que por lo menos el tema de los cubanos, eh, eh, pasa que todo tiene un trasfondo, todo tiene un porqué y una razón de ser. Decir de repente, mira, es que llegaron los cubanos, no, es que los cubanos fueron invitados por Chávez y la gran mayoría de los cubanos que llegaron fueron médicos cubanos, porque Chávez creaba muchas misiones que no sé cómo explicar este tema de misiones que eran programas para dar al pueblo y una de las misiones era la misión Barrio Adentro. Y en la misión Barrio Adentro lo que hizo Chávez fue, mira, vamos a traernos los mejores médicos del mundo, según palabras de él, para que estén al servicio del pueblo venezolano. Y muchísimos cubanos queriendo salir de, de Cuba, De queriendo Cuba, aprovechar sí. el boom petrolero que dice Wilmer, sí, Mm. exacto, queriendo aprovechar el boom petrolero que dice Wilmer, claro, ellos se fueron a Venezuela y todavía hay muchos cubanos allá, pero es por eso, porque precisamente Chávez dijo, vénganse y vamos a meter en cada barrio, en cada lugar del país, un módulo de barrio dentro para que las personas tengan atención gratuita y tengan medicina gratuita y todo sea gratuito, pero a través de alianzas con Cuba, porque ¿qué Sí. hacía Chávez? Le daba petróleo a Cuba
cambio de estos médicos, entre otras cosas también, claro está. Y claro, todo esto lo que hace es que se produzca, y se podría hacer un poco ya la analogía con la situación actual de Colombia, lo que son las protestas, y es algunos les llaman golpe de Estado y otros no les llaman de esa forma, que fue el 11 de abril, ¿ok? El Que es 11 de abril de un duro 2002. golpe Sí, para señor. 2002, es Sí. un golpe duro para Chávez, pero en lugar de tumbarlo, lo que hizo fue darle ¿Por más qué? fuerza, porque fue, Ay, cuéntale todo, porque a mí me es sangra la irónico, es nariz. irónico, y es loco, es que es algo loco. Mira, ya en el 2002 ya venía presentándose, digamos, en el país este tema de conformidad, de que ya las cosas no eran tan bonitas como me decía, y la gente empieza a protestar, empieza a quejarse, empieza a salir a la calle, ¿ok? Yo Sí. recuerdo que en ese entonces era mi primer día en la universidad, no se me olvida eso, porque era mi primer día que yo entré a la universidad, yo estaba cerca yo estaba en Chacao, cerca de la Plaza Altamira, que fue, digamos, una zona muy álgida de la resistencia opositora, y el 11 de abril de 2002 había una marcha, precisamente para sacar a Chávez, para que el mundo escuchara, que por eso digo que hacemos la analogía con Colombia, bueno, escúchenos, aquí estamos, no Sí. queremos a Chávez, vamos a protestar aquello y lo otro, pero eso terminó en una tragedia. Los Mm. líderes que estaban a la cabeza de esta marcha le piden a estas personas que vayan a Miraflores, que es la casa de gobierno, y cuando van llegando a Miraflores, los esperan grupos armados, ¿ok? Entonces ocurre una masacre, ocurre realmente enfrentamientos entre civiles, entre policías, entre pueblos, y hubo demasiados muertos. Ese día, 11 de abril, fue un día muy, muy, muy fuerte en Venezuela. Eh, en la noche, no recuerdo si fue esa misma noche del 11 o el 12, Chávez desaparece, nadie sabe dónde está Chávez. Resulta que dicen que Chávez renunció o que Chávez no renunció. Asume la presidencia el presidente del Fede Cámaras, que era el gremio de los empresarios, asume la presidencia. Luego el 13 de abril, porque todo fue muy, muy rápido, no dio tiempo de uno saber lo que estaba pasando. Ya el No 12, hubo tiempo de el asimilar 11, nada. sí, el 11 estaba Chávez, el 12 no estaba Chávez, pero el 13 Chávez reaparece. Hay una Resucita nota No de donde, entre estaba los muerto, sí, muertos. estaba de parranda. sí, una nota donde él dice yo no he renunciado, Ay, se le no. entregó aparentemente a un soldado, entonces la gente dice, mira, si él no ha renunciado, devuélvanoslo, porque lo que decía la gente que lo apoyaba era eso, devuélvanos a Chávez y devuélvanos a Chávez, y el vicepresidente en ese entonces, que era Diosdado Cabello, asume la presidencia. Ya estamos hablando de tres presidentes en Entre tres Mm. días. Sí. Eh, Cabello asume la presidencia y es Cabello el que le da nuevamente el poder a Chávez en ese famoso 13 de Ay, abril. no. O sea, fueron 3 días resumidos así a grosso modo, donde la incertidumbre era inmensa, porque todo empezó entre comillas con esa marcha que claro, el tiempo ha dicho, sí, fue un plan orquestado de ambos lados, tal y qué sé yo, pero la gente en ese momento que salió a marchar no sabía todo lo que eso iba a generar, y eso lo que hizo fue darle más bien, en lugar de quitarle fuerza al chavismo, lo que hizo fue, mira, darle más fuerza y resucitarlo. Sí, porque en ese entonces, Y, cuando y, Chávez, y o sea, estaba Chávez, luego viene el mismo Pedro Carmona, Diosdado Pedro Cabello, Carmona Estanga, que es el presidente que está y vuelve Chávez. En 3 días pasaron eso. en 3 días. ¿Y él se pronunció sobre Y la las gente, manifestaciones? no, bueno, creo que fue en esa, Wilmer, no sé si estoy equivocado, que cuando él regresa, él aparece con un crucifijo en la mano, eh, digamos, ofreciendo paz y amor Ay, por todos no. lados, porque él No, yo me acuerdo en esos 2 días que clarito él estuvo del fuera de la todo de la presidencia, parafernalia. Voy con Cristo, Cristo pero va sí fue adelante. con el Cristo, ¿no? El 13. Ay, qué Ajá, horror. él Mira, dijo, no, vamos lo asombroso de a, esto, lo a cambiar asombroso de todo esto es esto. que
Tú sabes que yo soy teatrero. Tú sabes que es inevitable para mí tenerme que reír y teatralizar toda esta cosa tan terrible, ¿no? Pero sí es verdad lo que dice Adolfo, porque fue en medio de tanto, mira, había tanta consternación, había tanto desastre, había tantos medios, porque una de las cosas con las que yo me he visto aquí enfrentado en Colombia es algo con lo que se enfrenta cada día la juventud, por lo menos universitaria, y es enfrentar los medios de comunicación. Sí. En Venezuela estaba el canal RCTV, que era el canal, uno de los canales que Chávez mandó a clausurar, porque era el canal que decía la cosa como La era. verdad, sí. Estaba Venevisión, que estaba como en el medio, tanto que se le terminó vendiendo al régimen de Chávez, y estaba Venezolana de Televisión, que era 100% chavista. Y cuando tú ponías el televisor, tú veías 3 noticias diferentes, totalmente diferentes. Tú veías en una noticia cómo masacraban a la gente. Tú veías en otro canal de noticias un periodista que decía, bueno, mira, aquí tenemos un grupo de personas corriendo porque están disparando sin decir más nada, y veías literalmente en el canal del Estado una mega rumba de salsa casino con cubanos bailando, haciendo rumba. Aquí no ha pasado nada, aquí estamos de fiesta. Sí. O sea, y te estoy hablando en términos generales, no te estoy hablando del 11 de abril, no te estoy hablando específicamente te estoy hablando en el término general de las noticias en Venezuela. Y eso es lo que pasa cuando el Estado toma posesión de los medios de comunicación a nivel global o a nivel general o a nivel nacional, y pueden hacer con ellos lo que quieran y mostrar solamente lo que a ellos Les les es convenga. conveniente. Sí. Y eso es lo que, bueno, vemos que también pasa aquí, pasa en cualquier país de Latinoamérica. Sí. Pero lo que dice Adolfo es cierto, hubo tanto desastre y fue tan rápido y a la vez tan lento porque las noches eran tan largas, no saber qué va a pasar al otro día. Se montó este presidente, vino esto, vino el otro. Cuando ibas a ver, ya Chávez había vuelto y lo llevaba por un momento. Chávez no que se había ido. ¿Cómo es que eso se volvió? Entonces los chavistas tienen un lockdown todos los 11 de abril, que dicen que cada 11 tiene su 13, o sea, cada 11 que desaparece Chávez tiene su 13 de reiniciación, y como que Sí. les ha funcionado, porque cada vez que uno cree que el chavismo va a caer, aparece el 13. Por ejemplo, en este caso, el 13 fue Guaidó. Todo el mundo en Venezuela pensó que iba a aparecer Guaidó el 11, que toda la cosa iba bien, venimos con todo esto que iba a suceder, y ¡pum! Sucede que apareció el 13 y la cosa es por donde vamos ahorita. Pero yo creo que esto es parte de la Pero no, historia que tiene que contar Adolfo. sí, no nos adelantemos mucho allí porque es súper importante también en ese 2. Bueno, ya Chávez está otra vez en el poder, ya lo dijimos que fue muy rápido. En diciembre, eh, muchos militares se pronuncian en contra de Chávez y se concentran en lo que, como te decía, era el punto de referencia de la oposición, por lo menos en Caracas, se concentran en la Plaza Francia. ¿Okay? Va, van desfilando militares de diferentes rangos. Mira, yo estoy en contra de Chávez, yo estoy en contra de Chávez, yo estoy en contra de Chávez. Y muchísimos militares estaban concentrados allí. Y así se fue sumando el resto del pueblo, por decirlo de alguna manera. Acampaban ahí en la Uy. Plaza Francia como símbolo de resistencia. Estamos en contra y no sé exactamente cuántos días duró, pero sí sé que el 6 de diciembre de ese 2002 un sujeto desconocido irrumpió en la plaza disparando, no recuerdo, fue una masacre del 6 de diciembre y lamentablemente eso se ha olvidado también. O sea, Venezuela tuvo muchísimos momentos de resistencia, pero es lo que estamos diciendo. Cada vez que la resistencia se unía, resulta que el chavismo renacía como el fénix, por decirlo de alguna manera bonita, por ponerlo bonito. Pero sí, era esa residencia estuvo allí. Resulta que el señor era Joao Gobella, no sé, no, yo nunca supe, no sé si de verdad se supo quién lo mandó, quién no lo mandó, si actuó porque quiso hacerlo en un ataque de locura, porque eso también fue otra cosa. Sí, lo conseguimos, lo agarramos, lo metimos preso y más nunca se habló del caso. Ocurrió esa masacre allí y ya más nunca se habló, nunca se supo qué le pasó a esa gente que estuvo allí. Obviamente los militares empezaron a exiliarse en otros países, pero eso fue también un punto muy importante, porque todo ese 2002 fue un año de marcha. Incluso terminamos ese 2002 con el llamado paro.
vamos a pararnos hoy, no recuerdo, digamos que hoy fuese jueves, vamos a pararnos mañana viernes, el paro fue, no, vamos a parar y se fue sumando gente, mira, vamos a seguir sumándonos, vamos a ir parándonos, al punto que la empresa petrolera, como decía Wilmer, que era la principal fuente de ingreso del país, también decidió quedarse. Ush. Y era un país, yo creo que es un 90% paralizado, donde, donde ahí realmente había escasez de todo. Yo creo que era la primera vez que en Venezuela se veía gente haciendo fila o haciendo cola para echar gasolina, donde se veía la gente que entraba al supermercado y no conseguía la canasta básica, por decirlo así, porque todo estaba paralizado. En cualquier lugar del mundo, un gobierno así se cae. Pero adivina qué pasó. ¿Aló? Suspenso. Es No, que, simplemente es que nada, ya es lógico. No lamentablemente. pasó nada. ¿Qué adivina qué pasó? No pasó nada. Sí, en realidad, o sea, Ay, no. tanta gente, tanta marcha, tanto broma, tanto paro, y a la larga, fíjate, siguió por muchísimo tiempo más Chávez en el gobierno, y hasta muchísimo tiempo después, todos los días eran marchas, pero es que también él tenía su estrategia. Cada vez que la gente salía a marchar, la oposición, Sí, él hacía una contramarcha, ¿ok? Digamos, vamos toda la Plaza de Bolívar, acá en Bogotá. sí. Entonces, digamos que unos vienen por el norte, otros vienen por el sur, y en determinado punto empezaba la confrontación, gente peleando uno por otro. Incluso yo me acuerdo en una de esas tantas marchas trancaron una autopista principal allá en Caracas, y creo que eso fue también en el paro. En medio de todo esto hubo un grupo de personas que dijeron, mira, no, le vamos a hacer las paces y vamos a jugar, allá le llaman una caimanera, una caimana de fútbol, y jugaron un partido de fútbol allí en la autopista, y mucha gente dijo, oye, qué bueno, sí, vamos a reconciliarnos, y salía, y había Sí. un comercial en la televisión en ese entonces de marcas opuestas que se unían, como que mira, sí, en señal, todos somos venezolanos, vamos a ir al camino del bien, pero no, o sea, siempre había algo que cuando tú decías, caramba, ya como que la cosa va a cambiar, surgía nuevamente todo esto, y surgía como con más fuerza Chávez. No sé si Wilmer, que maneja toda esta onda de conspiraciones, no sé qué bañito se echaba Chávez cuando todo esto pasaba, que estaba en Mira, su lo que pasa punto es que si, álgido si vamos a hablar de para esa conspiraciones, salida. tenemos que hacer un programa de esto porque sí hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, un libro de David Placer que se llama Los Brujos de Chávez y toda la cosa. Pero acotando Brujería porque tú estás implicada. totalmente. Igual que aquí, Uy, mira, igual que aquí Piedad Córdoba Sí. dijo Ah, bueno, que Piedad ella era Córdoba madrina la pasaba espiritual. con Chávez. Ujú. sí, eran muy amigos. No, y Piedad Sí, sí. espiritual de Alex Saab. O Mm, sea, ellos tienen su macumba, ¿no? sus Como decimos en mañitas. Venezuela. Pero ya aquí, pues sí, ellos han hecho sus rituales. Por ahí yo tengo unos videos de rituales de Piedad Córdoba, Horrible. de Gustavo Petro con su esposa y unos indígenas con unas piedras mágicas, bañándose y echándose unos ramazos. Eso es parte de otro tema, pero Chávez está muy lleno de esta simbología ocultista, de estos procesos de santeros, todo esto. De verdad ya es otra cosa que ya raya en lo oscuro, pero también en esa en esa realidad mágica, ¿no? En ese, cómo es que se le diría el concepto literario? Eh, todo Realismo este mágico. proceso de los que habla, realismo mágico, ajá, de los que habla Gabriel García Márquez, todas estas magias latinoamericanas, eso muy marcado está en lo que es esta parte, no sé qué tanto en la derecha, pero en la izquierda se ve mucho. Entonces yo lo he visto, no solo lo he leído bastante, pero sí, es bien interesante este tema y bueno, cada quien con sus creencias, ¿no? Bueno, para ello sí exijo un podcast porque sí me llama mucho la atención cómo es que la magia negra y bueno, este tipo de brujería se mezcla con la política. Y bueno, finalmente nos queda un tema por abordar que es el paro petrolero. Sí, bueno, era lo que estábamos comentando. O sea, O sea, todo eso el hizo parte llamado, del paro petrolero. sí, porque se hizo un llamado, como te decía, se hizo un llamado a paro, y Sí. viendo que todo el mundo se sumaba, y mira, estamos ejerciendo aquí
nuestro derecho a paro, nuestro derecho a protesta, pero el gobierno sigue. Y se llegó a paralizar la industria, como te digo, la industria petrolera, que fue el famoso paro petrolero. Los buques insignia como el Pilín León, que todos los buques tenían nombre de reinas de belleza, mis mundo, mis universo, pero el emblemático ayer era el Pilín León, y dijo, mira, nosotros no nos movemos, aquí nos quedamos y no vamos a seguir trabajando hasta que este señor no salga, pero no, Sí. resulta que Chávez levantó el paro y Venezuela, bueno, siguió bajo el régimen, a pesar de que muchas marchas, muchas manifestaciones, muchas protestas, mucho paro. Y yo hago ahorita una analogía, no sé si sea correcto o no, pero por lo menos con todo esto que está pasando en Colombia, eh, eh, hay un llamado a paro, un llamado a marcha que tenía un propósito y el propósito se cumplió, que era que regresaran las decisiones que había tomado Duque y lo hicieron en comparación con Venezuela en tiempo récord. Lo que te digo, allá muchísimos años de marchas contra marchas, protestas, disturbios, paro, y yo nunca, Chávez dijo, está bien, cedo. Él nunca cedía, Nunca. él Uf, apretaba, no cedía, él apretaba más. Entonces, la la diferencia, la idea es, diferencia es que hay un detallito y es que el venezolano que apoyaba la revolución tenía un bozal de arepa. Es muy penoso decir esto, bueno, eso sí también. pero entonces, ¿qué pasa, Claudia? En Venezuela sucede esto. Yo era gobernador de un estado, de una provincia, de un lugar, y yo Sí. era chavista, y yo le daba beneficios a toda mi gente en Venezuela, en mi estado, en mi departamento, vamos a decirlo así. Y yo los tenía todos en una lista. Y el que no me fuera para la marcha a apoyar a Chávez, yo le quitaba la de comida, le quitaba la pensión, le quitaba la casa si era posible, pero tú me apoyas porque me apoyas. Entonces la gente que no iba por convicción de socialismo, porque creía realmente en la revolución de Chávez, iba porque estaba obligada, porque si no le quitaban todo. Y si trabajabas en una dependencia política o en una dependencia de gobierno, vamos a decirlo así, eras parte de la alcaldía, de la de una dependencia pública, y tú no ibas a marchar en apoyo a Chávez, simplemente te echaban del trabajo. Entonces el venezolano también se vio obligado muchas veces a marchar en aprovechar. Entonces pasaban las grandes cadenas, mira cómo nos apoya el pueblo, la Uy, no. mayoría de las personas iban obligadas también. Por ejemplo, eso no tenía ni Sí que es idea. Y importante. lo que dice suena muy fuerte, porque se supone que uno va a marchar por convicción, no porque esté amenazado. Para mí eso es más una amenaza. O me apoyas o te quito lo ¿Cierto? que tienes. Exactamente, es así, es así. Y era nada más, y no era nada más una persona, eran estados, departamentos completos que tenían que ir el gobierno les llevaba los buses de Caracas a los otros estados y los traían llenos a Caracas de personas del campo, de personas de otros Mm. pueblos para que transmitir en vivo, mira, esta es la marcha revolucionaria que apoya al presidente Chávez, y ahí encontraban cualquier cantidad de personas que iban prácticamente obligadas o les ofrecían algo, eso también, bueno, y Adolfo sabe que es así, le ofrecía, mira, iban a pueblos de personas sumamente pobres, te llevamos a la marcha, te traemos y allá te pagamos, te damos, increíble pero cierto, pero estos eran los ofrecimientos, te damos alcohol, te damos No. cigarros, te damos comida, te damos lo que sea, pero acompáñanos a la marcha y nosotros te volvemos a traer. Muchas veces ni siquiera los pobres campesinos los llevaban, los dejaban botados en Caracas. Algo súper importante acá que Wilmer me hizo recordar cuando dijo listas y todas estas cosas. En mitad del mandato del presidente, la Constitución establece que el pueblo, el soberano, puede solicitar a través de un referendo la renuncia o la destitución del presidente en cuestión. Y Sí. se hizo un primer referendo donde la gente solicitó y aprobó que Chávez ya culminara su mandato. Resulta que con todas estas cosas que está comentando Wilmer del Consejo Nacional Electoral que estaba trampeado y todo esto, me dijeron, mira, del millón de firmas, por poner un número cualquiera, resulta que 999.999 están repetidas. Entonces, Mm. hay una sola válida. Entonces, tenemos que Y volver era de un muerto. a firmar. Entonces, y era de un muerto, sí. Entonces,
tenemos que volver a firmar. Y hubo el reafirmazo. Y yo no recuerdo muy bien ahorita cómo terminó la cuestión del reafirmazo, pero resulta, sí, el reafirmazo dijeron, bueno, sí, la gente quiere que Chávez se vaya. Entonces, vamos a hacer la consulta, a ver si es verdad que todos los que firmaron quieren que él se vaya. Y hubo Sí. esa consulta popular y Chávez terminó ganando donde la gente decía que no. Después que se recogió una cantidad de firmas, bueno, resulta que votaron más a favor de que Chávez quedara que los que firmaron. Y por esa firma, un diputado, Luis Tascón, que él filtró esa firma, donde la gran mayoría de las personas que estaban allí firmantes eran perseguidos en la famosa lista Tascón. Wilmer firmó, entonces Wilmer si va a pedir un crédito a un banco del Estado, no se lo damos, porque está en la Ush, lista Tascón. uy, no. Resulta que Claudia quiere entrar a una universidad pública, pero Claudia no puede porque Claudia firmó. Entonces, Mm, eso también influyó muchísimo a que la gente bajara la guardia. Pues, oye, sí. si firmamos 1 millón de personas poniendo el mismo número que pusimos, 1 millón de personas, y las 999.999 que pusimos nos están sacando, firmamos, la gente dijo, mira, no, a buscar otra manera, pero eso fue real. La famosa lista que la gente se veía perseguida, no solamente por estar en contra del gobierno, sino por haber firmado. Y por haber Sí, firmado algo prácticamente que tenían estaba negado cualquier cosa constitucionalmente legal, en la algo que estaba Constitución. Y por exactamente. Chávez fue el que tuvo esa grandiosa idea de que, bueno, vamos a hacer este referendo consultivo. Y bueno, y luego de eso, ¿qué pasó con las elecciones de Maduro? Porque se supone que Chávez murió, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó después de la muerte de Chávez y con la elección de Es Maduro? terrible recordar. Yo- mira, ¿qué Dios pasa? santo. Mira, Chávez tuvo cáncer, ¿ok? Y él estuvo en sus tratamientos, todo este tema, él desapareció por un tiempo y reapareció. Y resulta que él dijo, yo me voy a Cuba y me voy a hacer unos tratamientos. Si por alguna razón yo no regreso, bueno, aquí le dejo a este señor este regalito para que Ay, ustedes no. voten por él. Y Sí. Chávez se fue en diciembre y resulta que en marzo, el 5 de marzo, es cuando se da la noticia de que Chávez había muerto. Hay muchas teorías conspirativas volviendo al campo de Wilmer que dice que no, que Chávez murió en diciembre y no murió en marzo. No, y no lo digo yo, lo Incluso, dijo Maduro. Maduro fue el que dijo que Chávez murió en incluso, diciembre. Sí. no, Se les salió, incluso es importante. Chávez llega supuestamente vivo a Venezuela, digo supuestamente vivo, por decirlo de alguna manera, llega a Venezuela en marzo y él duró unos días en el hospital militar donde supuestamente él todavía estaba vivo. Nadie lo veía, nadie lo vio, pero Chávez supuestamente llegó vivo a Venezuela, pero muchas personas dicen que no, que él murió fue en Cuba. Incluso, tanto así que donde reposan los restos de Chávez dicen que no están los restos de Chávez, sino que es un muñeco de cera que Oh, estuvo allí ujú. durante el velorio para tener algo allí. Porque sí. incluso, anda, Chávez incluso muere y se hicieron colas y filas de personas que iban a entrar a verlo. Mm, 1, 2, 3 días de filas que la gente entraba a verlo. Y duraban 2, 3 segundos frente, algunos le dicen el monigote, el muñeco, el punto, como sea, y no podían tomar fotos, no podían hacer nada. Era muy rápido, 2 o 3 segundos para que por lo menos por reflejo viera que él estaba allí o no estaba allí. sí. Y bueno, después vino las elecciones de Maduro, donde Maduro dice, bueno, el comandante me legó a mí, yo soy hijo de Chávez y tienen que Hijo de elegirme. Chávez. Ay, no. Y sí, incluso no sé cómo estará el Twitter de Maduro, porque no tengo ni la menor idea, pero cuando él creó su Twitter, eh, la descripción era hijo de Chávez, Mm, era su descripción, así se presentaba él en el Twitter como hijo de Chávez. Entonces, claro, eso influyó muchísimo también de que muchísimos artistas que eran pagados eh, se presentaban en los mítines. Tenemos el ejemplo internacional por poner solamente un caso de Diego Maradona, pero también Chávez tuvo mucho, no sé cómo llamarlo, pero muchas personas
o muchos artistas estuvieron en Venezuela. Está el caso Sí. de Danny Glover, está el caso de Naomi Campbell, está el caso de Maradona que ya lo mencioné, y recientemente, ya con el mandato de Maduro, Steven Seagal estuvo recientemente también en Venezuela. Que ya se sabe que Steven Seagal está con una misión diplomática de Rusia, no sé si Rusa, sabías eso. supuestamente. Ujú. Sí, sí, claro. Sí, no, Pero, ya le o sea, descubrieron todas las martullas que iba a hacer Venezuela, ya se sabe, pues. Steven Seagal. Para cerrar el tema de Venezuela, sí. voy a hacer una El que no sabe, pregunta. no creo que no haya. Voy a hacerles una pregunta con una respuesta bastante predecible, pero hay que hacerla, por más tonta que suene. ¿Maduro ganó por elección del pueblo o por corrupción, por compra de votos? El día de las elecciones Adolfo de se le cae Maduro, la señal. y sí, se me cayó la señal ahí. El día de las elecciones de Maduro y Capriles, que fueron las primeras de Maduro, dice Maduro, bueno, sí, yo gané por un margen muy corto. En las noticias decían, no, es que el que ganó fue Capriles. Sí, Entonces, no, es que el porcentaje de votos contados o escrutados al momento es del 99,9%, pero como no es el 100, no podemos saber quién gana o quién pierde porque no es certero quién ganó. Y Maduro dice, bueno, hagamos algo, contemos los votos hoy. Y ya mañana se autoproclamó y ya se olvidó de que contemos los votos mm, y ya se olvidó de lo que había pasado. Entonces, no sé si de alguna manera eso responde a tu pregunta. sí. Si Yo fue le Y quiero decir luego, a electo Claudia, legal o ilegalmente. yo le quiero pronunciar a Claudia y lo que le estaba diciendo tras bambalinas de todo esto es que, bueno, tú y yo trabajamos con Capriles tal vez casi de manera directa, casi, lo que nos faltaba era una persona por el medio. Pero sí te digo una cosa, lamentablemente y para vergüenza de todos los venezolanos que hicimos el papel de tontos y que después tuvimos que apostillarlo en Venezuela para poder salir del país, es que nosotros creímos en la oposición y nosotros creímos en Capriles. Cuando Capriles pierde las elecciones, Capriles manda a la gente a bailar salsa y a divertirse porque él le vendió todos sus votos y su honor político al chavismo. O sea, de eso no hay la menor duda. Y la gente que había confiado en Capriles y que es la misma gente que hoy día está confiando en Guaidó y en toda esta gente, en toda esta mentira de la oposición, porque es una mentira a toda escala, lamentablemente ponen su fe en personas que ya se le vendió al régimen y que es el mismo plan que se podría venir trazando en toda América Latina. sí, Porque voy a ponerte un ejemplo, aquí salen los jóvenes colombianos a reclamar su derecho. Realmente tú no sabes quién está infiltrado en esa marcha, haciéndose pasar por tu líder político, por tu líder de grupo, por tu líder universitario. Y cuando yo veo esas marchas aquí en Colombia, yo veo tan reflejado a Venezuela que digo, qué lástima que el colombiano, en términos generales, y hablo del que se le venda a los traidores de lo que es la protesta libre, de lo que es la libre expresión, hagan esto en todo, no solamente en Colombia, en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Nosotros venezolanos tenemos un máster, vamos a decirlo así, en política sucia, porque ya nosotros, o sea, yo veo un político y estoy seguro que Adolfo también y el venezolano que ha vivido esta pesadilla de más de 20 años, ya tenemos la piel curtida de todo esto. Cuando vemos un político en televisión y vemos lo que dice y en qué términos lo dice, lamentablemente ya nosotros sabemos a dónde va, nosotros estamos mal curados sí. de todo esto. Y lamentablemente cuando ya vemos propuestas, soluciones entre comillas, ya sabemos lo que la gente, lo que pretenden hacer aquí en Colombia y en América Latina. Y ellos simple y llanamente, en términos generales, la mejor manera de que los corruptos, y no estoy hablando de un partido ni de otro, ni de un gobierno ni de otro, hablo del corrupto en general, la mejor manera de que los corruptos puedan hacer de las suyas es manteniendo al pueblo ocupado. ¿Ocupado en qué? En ideales políticos. Tú y yo vulgarmente nos caemos a golpe en una marcha mientras ellos hacen de la suya y nosotros nos estamos matando y ellos aparentemente son enemigos, pero por detrás del telón son socios. Sí.
Y si allá en Venezuela no Aquí yo existe quiero acotar algo. oposición, una pregunta que tengo antes de que se me escape, si allá en Venezuela no existe la oposición, entonces ustedes cómo ven el futuro de Venezuela, ¿qué creen que va a pasar después de Maduro? Mira, yo creo particularmente esto. Yo creo que Venezuela va a llegar en un momento, ya eso se ve, los, los, lo dijo Adolfo cuando las marchas que iban un grupo de oposición y uno de chavismo y jugaban una caimanera. Yo creo que en Venezuela lo que va a haber es una caimanera política. Ya vimos los diálogos en Oslo, en Barbados, donde después que Juan Guaidó había dicho gobierno de transición, elecciones libres, vamos a quitar al tirano, y de repente van a unas conversaciones en Oslo, y entonces Maduro lo que hace es más bien aferrarse más al poder. Yo creo que esto, y ahorita están diciendo que van a unos diálogos, ya Guaidó lo dijo, y la oposición falsa lo dijo, creo que a Sí, eso vamos, a una caimanera política en Venezuela, donde van a poder coexistir todos los chavistas oficiales y disfrazados en un movimiento político donde, bueno, sálvese quien pueda. Y el que está afuera, lamentablemente, yo no quiero, podrá volver todavía porque Venezuela no vive en democracia. voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que hemos conversado para entrar a hablar de este señor Guaidó, ¿ok? Tenemos lo que es el Caracazo, el golpe de Estado constituyente, marchas contra marchas, paro petrolero, los 3 días estos inciertos del 11 de abril, el boom petrolero donde había dinero, donde Chávez repartía dinero dentro de Venezuela y fuera de ella, pero llegó un momento en que el precio del barril de petróleo empezó a caer. Y a pesar de eso, se estableció un monto en el cual el dólar iba a estar, ¿ok? Un régimen cambiario donde el dólar estaba a 4.30. Y surge algo bien importante. Las personas que querían viajar le otorgaban un cupo, que era un famoso llamado cupo Cadivi, donde te daban cierta cantidad de dinero para que tú viajaras al año. Es decir, si tú querías hacer un viaje a Europa, solamente podías tener $5.000 al cambio oficial. Y eso influyó muchísimo en la economía venezolana. Muchas personas aprovecharon para viajar al exterior porque te daban ese cupo y tú lo podías cambiar en un viaje de un fin de semana, digamos, a Panamá o a San Andrés. Tú podías obtener dinero o comprar divisas, como si fueses a realizar un viaje a Europa. ¿Ok? Entonces, eso influyó muchísimo. Más adelante empieza el dólar paralelo a que mientras yo estoy cobrando 4.30, el dólar empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, y yo sigo con 4.30. ¿Qué pasa? Y es cuando vemos que la comida empieza a escasear en Venezuela. Resulta que no se consigue comida, no se consigue nada, y se crea como el pico y cédula que se implementa aquí en Bogotá y en Sí. varias ciudades del país por la pandemia. Allá era, eh, por el último número de cédula, tú podías comprar un día a la semana. ¿Ok? Era los lunes los ceros y los unos, los martes los dos y los tres, no es que impar o par, no. Cero y uno solamente compraba el lunes, dos y tres solamente el martes y así sucesivamente. Es decir, que si a ti te tocaba comprar el viernes, digamos, café o azúcar o arroz, pero el lunes se vendió la cantidad que había, tú te quedabas el viernes sin comprar café. Entonces, allí es cuando empieza el éxodo de venezolanos, porque dicen, mira, no puede ser que yo tenga que tener un día a la semana para comprar. Muchas personas perdían el día de su cédula para poder comprar. Mira, no voy a trabajar porque resulta que tengo que estar en una fila a las 7 de la mañana para a mediodía saber si compro o no compro. Porque que hoy dijeran que hay azúcar no te garantizaba que cuando te tocara lo comprabas. Y se volvió también un poco el trueque. Bueno, yo compro azúcar, pero como Wilmer consiguió café, yo le cambio el azúcar por el café. Y así poco a poco se fue bajando la calidad de vida venezolana. Hubo un momento en que realmente tú entrabas a un supermercado y no conseguías. Tú entrabas a una farmacia y para comprar un analgésico también tenías que comprarlo por número de cédula, para comprar un champú, para comprar un jabón. Tenías que hacer tu fila para poderlo hacer. Y eso influyó mucho que los venezolanos se fueran del país. ¿Qué pasa? Porque se ha puesto a colación, porque muchos venezolanos son hijos de personas que
también fueron migrantes en su momento, colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, italianos, españoles, que cuando Venezuela en su mejor momento, muchísimos años atrás, se radicaron allí y estos hijos reclamaron la nacionalidad de sus padres. Hubo otros que no la reclamaron, sino que simplemente, de pronto por cercanía, de pronto porque el dinero no le alcanzó para irse a otro lugar, se fueron. ¿Qué pasa? Todo este problema hace que obviamente gran cantidad de venezolanos se vayan de Venezuela. Sin embargo, hay unas elecciones parlamentarias a la Asamblea Nacional donde después de muchísimo tiempo la gran mayoría es opositora. Y ahí cuando la gente dice, wow, ahora sí, llegó el momento, ¿no? Tenemos la mayoría en la oposición, ahora sí es el momento en que vamos a ir. Pero resulta que tampoco, no pasó nada. Y de allí, de esta última asamblea con mayoría opositora, es que sale el personaje de Guaidó, ¿ok? Y por eso hice ese resumen para contextualizar. Él sale precisamente de que resulta que así como estaba el llamado referendo que convocaba el soberano, el presidente de la Asamblea Nacional también podía asumir la presidencia de la República por un artículo que no recuerdo ahorita si es el 333, el cual decía, yo asumo la presidencia por, creo que en ese momento era que Maduro estaba de viaje y él dijo, bueno, por abandono de cargo, porque el presidente no está, yo voy a asumir ahorita la presidencia. Y él dijo, en 3 meses tendremos elecciones libres, cese de la usurpación y gobierno de transición en 3 meses. Eso fue cuando Wilmer, que él dijo eso hace 2, 3 años, quizás. Hace 2 años, creo, si no me equivoco, sí. En abril. Bueno, ya, sí, bueno, Y ya pasó. eso fue alusivo perdón, perdón, no, me equivoco. Eso fue, creo que Sería el como en el 23 de 2018, enero. No, eso fue el 23 de 23 enero de del enero, 2018. en alusión cuando se pronuncia la democracia en el 58, usaron la misma fecha patria, o sea, un refrito de fechas para darle importancia histórica a eso. Entonces, Exacto, pero resulta que, bueno, el gobierno de transición nunca ocurrió, las elecciones libres tampoco, y es lo que entonces comenta ahorita Wilmer. Ya hay un nuevo llamado a elecciones presidenciales, mega elecciones, estoy leyendo en estos días, donde tú nos preguntas, ¿creemos? No sabemos. en cohabitación con el régimen total. Sí, y algo súper importante también acá de acotar, ya no hay tanta escasez de alimentos en Venezuela, porque si antes de conversar sobre o tocar este tema acá, Claudia me hizo llegar un audio donde una señora llorando decía que no había comida. Puede ser, digamos, un 30% cierto, pero si hay comida en Venezuela. ¿Qué pasa? Que todo está dolarizado. Cualquier cosa que tú vayas a comprar en Venezuela, lo tienes que pagar en dólares. ¿Por qué? No, nadie cobra en bolívares. Sí, Entonces, cualquier cosa tienes que sí o sí pagar en dólares. sí, Adolfo, me haces acordar también cuando yo iba en el Transmilenio, en ese entonces para clases a la universidad, y cuando empezaron a llegar aquí, los venezolanos decían eso, que a ellos ya no les servían tener tantos bolívares porque eso ya no tenía valor en ese país y hay mucha gente que sigue confundida. Si fue que mandaron imprimir muchos billetes o fue por el cambio de moneda o qué pasó, porque ya el bolívar ya no tiene ningún valor. ¿Qué pasó ahí? Hay mucha gente que también La sigue como perdida en ese tema económico. hiperinflación. Y la solución que buscaron para la hiperinflación fue irle quitando ceros a la moneda. Chávez lo hizo en su momento, le quitó 3, Maduro le quitó 5, después le quitó 3, no sé cuántos ceros han quitado, y Sí. esa es Creo la que van hiperinflación. 8, creo que van 8 ceros. Son 8 ceros, es decir, que 1 millón de los actuales es cero Te de congelaste, espera, te exagerando, congelaste. muchísimos ceros. 10 millones son todos 7 ceros. 100 mil, 8 ceros, Wilmer. Entonces eso quiere decir que 100 millones, que son los euros, ahorita sería un bolívar, por decirlo así, y realmente no consiguen nada. Y claro, lo que Adolfo está diciendo, que lo que costaba un bolívar hace un tiempo atrás con esta hiperinflación, entonces súmale, o sea, mejor dicho, réstale a esta cantidad de dinero tantos ceros, y eso es lo que actualmente cuesta la moneda. O sea, la moneda venezolana
ha pasado a ser una especie de moneda de posguerra de la Alemania nazi, donde no vale nada, nada, nada. Y para poder solventar la situación económica, en síntesis, tenemos que recurrir de manera obligatoria a una moneda extranjera que tenga valor. Sí. Y lo mismo pasa en Cuba. Yo estuve en Cuba en festivales internacionales de teatro y allá se maneja la moneda cubana y el dólar. Pero evidentemente el dólar lo puede manejar solamente empresarios que estén de la mano con el gobierno de Fidel Castro para ese entonces, cuando fui, y en la moneda cubana solamente servía para comprar pan. Y es lo que está pasando prácticamente en Venezuela. En Venezuela el bolívar solamente sirve para comprar pan o comida o algo muy, muy básico, Mínimo. pero para pagar Sí. servicios, para comprarte un artefacto, para comprarte algo. No puedes comprar en bolívares porque está tan extremadamente devaluado que no puedes comprar nada con él, tienes que comprar en dólares. Y si vas a comprar en bolívares, tiene que ser al cambio en dólares en algunos establecimientos. O sea que si ustedes mandan plata para Venezuela, ellos tienen que convertirlo a dólares para poder comprar. Es el deber ser, pero como nosotros enviamos pesos, generalmente se transforman en bolívares y como ha habido un aumento de tasas por el aumento de dólares, también ahora nosotros enviamos más dinero a Venezuela y ellos reciben menos. Eso es en teoría lo que está pasando. Sí. Bueno, ya para concluir este podcast, quiero que Adolfo empiece dando su opinión de cómo está viendo hoy día la situación en Colombia, qué piensa de todo lo que se ha venido diciendo, que Colombia ya va a llegar al punto de parecerse a Venezuela, que Duque quiere pues, acabar con el país. Que las protestas, obviamente, ya sabemos que hay infiltrados, eso ya lo tenemos claro, pero vamos con una respuesta puntual. ¿Qué va a pasar si siguen las protestas en Colombia y qué piensan de la presidencia que está llevando a cabo Duque? Bueno, yo diría que hay que saber cuándo parar, ¿ok? ¿Por qué? Porque se queman las cosas. ¿A qué me refiero? O quemar o desgastar sería la palabra que estaba buscando. Tampoco, y pongo el ejemplo del caso de Venezuela, desgastar las marchas, desgastar el paro, desgastar la protesta puede traer la reacción contraria a lo que se está buscando con eso. Entonces, súper importante saber, mira, ya, paremos, bajemos un poquito la intensidad de la protesta o del paro o lo que sea, para Sí. ver qué es lo que estamos logrando. Porque es que yo he visto y he escuchado muchísimas entrevistas estos días en radio y televisión donde paran a una persona y le dicen, ¿por qué tú estás protestando? Por esto y por esto y por esto. Sí, pero es que ya eso ya se solucionó. Ah, protesto por. Se quedan callados y eso pasa mucho en Venezuela. ¿Por qué salías a protestar? Por esto y por esto y por esto. Ah, pero ¿y por qué ahora? Y la gente cuando le hacían preguntas muy puntuales de cualquier cosa, o sea, tanto de Venezuela como ahorita en Colombia, no saben qué responder. Entonces, no es protestar por protestar, no ser un rebelde sin causa, sino, mira, la protesta tiene este fin y ya cuando se cumple ese fin, no lo desgastemos. ¿Ok? Veamos qué pasa, veamos cómo se van dando las cosas, porque lamentablemente es así. Desgastar la protesta o el paro o lo que sea, puede que no traiga lo que uno desee. Las consecuencias sean las contrarias. Es mi opinión. Bueno, Wilmer, ¿y tú qué opinas? Bueno, quiero cerrar con esto. Nosotros decíamos en los años anteriores, 1998, 2000, 2004, decíamos nosotros nunca nos vamos a parecer a Cuba, nosotros nunca nos vamos a parecer a La Habana. Y nosotros decíamos muy soberbiamente, para que aquí llegue el socialismo de verdad tiene que pasar algo que nos mueva a todos. Y lamentablemente he escuchado en varios países que dicen, nosotros no nos vamos a parecer a Venezuela. Esto considero yo que es un plan que pudiera llevarse incluso por debajo de cuerda. No estoy diciendo que esté pasando directamente aquí en Colombia, pero sí sabemos que estos movimientos están interesados en todos los países de Latinoamérica. No digo que Colombia se quiera parecer a Venezuela ni esté a punto de parecerse a Venezuela. Lo que sí estoy diciendo es que no es un secreto para ninguno de nosotros que hay una agenda que se está gestando para convertir a América Latina en un estado completamente socialista.
y esto es algo de lo que todos los países nos tenemos que cuidar unos a otros. Hace unos años Venezuela enfrentó cantidad de jóvenes caídos en las calles, muertos, fallecidos, heridos, escapados, todo. Ahí está lo de Oscar Pérez. Bueno, de eso hay mucha historia, mucha historia. Y no podemos permitir que esto se repita en otros países. O sea, el colombiano es la primera entidad que debe dar un stop a toda esta agenda, a toda esta situación que está pasando en América Latina y que sabemos que hay muchas manos oscuras. Has concluido bien. Hay muchas manos oscuras, no solo en Venezuela, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y bueno, esperamos con toda la fe del mundo que la historia no se siga repitiendo, que Latinoamérica no se convierta en solo países que se están desangrando, en solo protestas que al final van a resultar con muchas masacres, con mucha violencia, con mucho abuso sexual, pero que no se llega a cumplir ningún objetivo, ninguna meta. Lo importante, como bien lo dijo Adolfo, es saber marchar, tener criterio para protestar, no solo estar ahí haciendo bulto y más en plena pandemia, sino ir a luchar por lo que obviamente Colombia merece obviamente mejor educación, mejor salud, mejor economía. Ya ustedes lo han venido viviendo en el tiempo que han vivido acá en Colombia, cómo ha cambiado la situación con esta presidencia de Duque. Y bueno, Adolfo, por favor, recuerda a todos los que nos están escuchando en dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales te pueden seguir. Listo, mis cuentas en Instagram y en Twitter son @salavarriadolfo, una sola A allí, Salavarriadolfo, si Salavarría va con S, con B de Venezuela y con doble R. Y en mi fanpage de Facebook también me pueden conseguir igual Salavarría Adolfo, con una sola A pegado, todo pegado, Salavarría Adolfo. Listo, de todas maneras, yo aquí abajito en la cajita de descripción les dejo los enlaces para que vayan a visitar todas las redes sociales de Adolfo. Y ahora, Wilmer, cuéntanos en qué redes sociales te pueden encontrar. Bien, yo tengo mi Instagram pertenece al canal que manejo de conspiraciones y simbologías, sectas y religiones, que es el Vórtice. Me puedes conseguir Vórtice 0735. En YouTube me pueden conseguir como Wilmer Espinosa con Z, el Vórtice, y en Facebook Wilmer Espinosa. Esas son las redes. No manejo muy poco el Twitter, pero realmente para qué lo voy a dar si no lo manejo casi. Sinceramente me parece Twitter como la red social más caótica. Yo actualmente tampoco tengo Twitter. Para mí ya llegó el punto enfermizo de solo encontrar cosas malas y negativas, entonces decidí cerrarlo hace varios años, pero bueno, no olviden que ojalá este podcast tenga continuación, porque sí o sí hay mucha tela por cortar y espero poder hablar no solo con ustedes de política, sino de literatura, música, arte, que pues es lo que más compete en estos tiempos de pandemia, de escuchar, de entretenernos, pero tampoco podía dejar a un lado el tema de la política, porque si hay mucha gente de otros países que quisieran saber qué es lo que está pasando acá en Colombia, pero también qué fue lo que pasó en Venezuela. Muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación y un placer, que tengan una muy feliz noche y bueno, espero por ahí estarme contactando con cada uno para poder grabar el podcast individualmente. Gracias a ti, Claudia, y gracias a Adolfo, que fue quien me puso en contacto contigo. Estoy muy agradecido. Gracias, Claudia, y a todos los que nos escuchan. Feliz noche.